Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa mundialmente dedicada a entrenar abogados en el uso diligente del Legal Tech, Legal Technology, Legal Tech, para que los abogados sepan cómo ser responsables jurídicamente como profesionales del derecho en el uso del Legal Tech y consecuentemente sepan cómo defender su actuación jurídica profesional idónea, diligente ante cualquier tercero competente. Y hoy explicaré la relación jurídica, el significado en qué consiste jurídicamente el error tecnológico y el error profesional en el uso del Legal Tech. ¿En qué consiste la relación jurídica entre el error tecnológico y el error profesional del profesional del derecho en el uso del Legal Tech, Legal Technology, Legal Tech? Y es que el error tecnológico es cualquier error técnico no jurídico, es decir, cualquier error en la creación, administración, funcionamiento, control, etcétera, relacionado con el producto del Legal Tech, con el producto del Legal Tech que esté involucrado en el uso que haga un abogado, un profesional del derecho, del producto del Legal Tech. Entonces, esto no le compete al abogado, desde lo técnico, no jurídico directamente, y por ende es una responsabilidad a cargo de los creadores y en general productores, proveedores y terceros relacionados con esto, con lo técnico no jurídico. Pero dentro de ello a la vez, por supuesto, es responsabilidad del abogado o equipos de abogados, según quien esté involucrado como usuario, un abogado individualmente o un equipo de abogados, en cuanto a exigir, asegurar propiamente la eficacia jurídica del producto, exigir que el producto exista y por ende funcione, opere válidamente, es decir, coincidiendo con la forma en la cual lo procedente jurídicamente aplique según cada caso, y por ende depende del abogado reclamar, o sea, detectar oportunamente según lo que esté a su cargo, según lo que dependa de su perfil jurídico como profesional del derecho, como usuario del producto de Legal Tech, y dentro de esa detección debe precisamente detectar lo que sea de la condición jurídica del producto y no debe detectar lo que hace referencia al trasfondo no jurídico del producto, que solo es detectable precisamente por un experto en lo técnico no jurídico, salvo que el abogado sea un experto a la vez en lo técnico jurídico y lo detecte, pero principalmente bajo su perfil de jurídico profesional, de abogado, es decir, de profesional del derecho, de profesional de lo jurídico, no debe detectar algo no directamente relacionado o vinculado con lo jurídico. Con lo jurídico desde el punto de vista de con la forma en la cual, según el perfil jurídico que tenga el abogado, deba detectar lo que esté a su cargo con ese perfil de profesional jurídico, lo que le sea oponible con base en su situación de profesional del derecho, ¿cierto? Y por supuesto, según el caso, si es claro en el asunto jurídico, en el caso donde se esté empleando el producto de Legal Tech, y propiamente si es claro en la relación jurídica que el usuario del producto de Legal Tech es un abogado con capacidad técnica no jurídica frente a lo legal tech, pues ahí, por supuesto, aumenta lo que debe detectar porque debe también detectar elementos jurídicos no técnicos según el caso, pero principalmente responsabilidad, como indiqué, del productor, proveedor y cualquier tercero, cualquier otro tercero relacionado con la existencia técnica no jurídica del producto de legal tech y a la vez, por supuesto, frente a lo que compete directamente al profesional del derecho, al abogado, este debe emplear válidamente el producto del Legal Tech y por eso incurre en un error profesional como profesional del derecho, en un error jurídico profesional, cuando desconoce el derecho, es decir, una de sus partes, alguna de sus partes o de sus elementos, alguno de esos elementos, uno o unos de esos elementos, o incluso su todo, el todo del derecho, porque tiene una visión aislada de lo jurídico y aunque esté titulado como abogado, desconoce el derecho, es decir, no tiene capacidad jurídica profesional, por ende idónea. Y entonces, esto es un error profesional, el desconocimiento del derecho, y al intentar usar un producto de Legal Tech para su actuación jurídica profesional, no lo podrá hacer porque va a operar las funciones técnicas no jurídicas del producto
ingresando elementos antijurídicos, culpables, no basados en lo jurídico, no jurídicos. Es decir, no va a ingresar, no va a incluir mediante el producto, en el producto, a través del producto, conocimiento jurídico, sino falacias, nulidades, vicios, antijuridicidades, formas de culpa en relación con el conocimiento del derecho y por ende mediante el producto no se va a poder procesar ese conocimiento, es decir, no va a operar el producto, no puede operar el producto con base en un conocimiento jurídico y por ende el producto va a brindar un resultado antijurídico, pero no por un error tecnológico, es decir, una falla en relación con el producto, es decir, frente a la calidad que debe tener jurídicamente el producto según el caso, según cómo deba existir jurídicamente el producto, a nivel técnico no jurídico, sino que es un error profesional precisamente por desconocimiento del derecho. Y a la vez es un error profesional del abogado el emplear, el usar Legal Tech sin controlar el resultado y precisamente de manera pasiva, de manera negligente, no asegurar que el resultado que se brinda mediante el funcionamiento del producto de Legal Tech es conforme con lo jurídico y presentarlo de esa forma ante cualquier tercero relacionado con su ejercicio profesional y por ende esto es de responsabilidad del abogado porque es su juicio jurídico el que debe presentarse en sus actuaciones profesionales y precisamente lo Legal Tech es un complemento, una herramienta que lo empodera, lo potencia, lo hace más ágil en cuanto a la forma de detectar problemas jurídicos y de solucionarlos, es decir, en cuanto a la forma de lograr soluciones jurídicas, es decir, la viabilización del asunto jurídico preventivo correctivo a su cargo, cuando el producto, por un lado, existe válidamente a nivel técnico no jurídico y por otro lado, cuando se usa diligentemente, es decir, conforme al conocimiento y ejercicio jurídico profesional precisamente del abogado, es decir, cuando se usa con base en un conocimiento a nivel profesional de lo jurídico y en una aplicación, es decir, un ejercicio profesional a nivel profesional, a nivel jurídico profesional de lo jurídico, es decir, una aplicación profesional de lo jurídico, de ese conocimiento jurídico profesional. Entonces, esta es la importancia de la distinción entre el error tecnológico y el error profesional en el uso del Legal Tech. Pero reitero, en cuanto al error tecnológico, el abogado también es parte de lo que dependa de este y por ende debe reclamar, notificar, comunicar a tiempo cualquier falla que detecte, según lo que le sea oponible, vinculante, lo que esté a su cargo, lo que sea detectable, según su naturaleza jurídica, su perfil jurídico como profesional del derecho, usuario de Legal Tech, según el caso, donde se use Legal Tech. Y a la vez, como nos damos cuenta entonces, el error profesional se da por el hecho de considerar que el derecho consiste exclusivamente en artículos de unas normas, es decir, en los elementos explícitos presentados en artículos en unas normas, o incluso en considerar que el derecho consiste solo en los elementos explícitos de los artículos presentados en todas las normas, no solo en unas normas, sino en todas las normas que existan, porque el derecho tiene un trasfondo jurídico, un fundamento, el fundamento jurídico. Y eso es lo implícito jurídicamente, que es lo que permite aclarar cómo es que se cumple con las normas, es decir, propiamente con lo presentado, con lo comunicado, con lo presentado de una forma explícita mediante las normas, mediante, por ende, el contenido explícito de las normas. Y es con esa armonía entre lo explícito e implícito jurídicamente que se conoce cómo es lo procedente jurídicamente, es decir, qué es lo permitido y por ende lo prohibido, lo válido y lo inválido, es decir, cómo aplican los derechos y deberes, es decir, la libertad y el límite jurídicamente. Y así es que se sabe precisamente cómo se debe cumplir con las normas, cuál es la forma por ende procedente, es decir, cómo procede el derecho, el todo de lo definido mediante el derecho en relación con la forma de cumplir con las normas a la medida del caso, es decir, de sus hechos, y así es como se sabe que es lo válido, es decir, lo coincidente con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual se debe cumplir con las normas. Porque con un conocimiento exclusivamente explícito, superficial, de la última capa, es decir, de la capa externa de presentación de las normas, no basta. Y por supuesto el conocimiento jurídico, es decir, el fundamento jurídico propiamente, el conocimiento en cuanto a su trasfondo jurídico, el conocimiento de la base, del trasfondo, del fundamento jurídico, debe explicitarse, debe hacerse expreso, claro, puntual, concreto, aplicable, para que precisamente sea algo cognoscible y por ende vinculable y por ende que se pueda cumplir, algo aplicable. Entonces, como nos damos cuenta, es determinante que el abogado esté entrenado en el uso diligente del Legal Tech porque hay muchas variables. Y por eso los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestra oferta
de entrenamiento de abogados en el uso diligente de Legal Tech y existen dos productos. Uno es un entrenamiento para equipos de abogados y el otro es un curso para cualquier abogado. Es muy detallado el programa, les va a encantar, es muy útil, es contundente y es universal y con alto rigor y por ende enfoque práctico. Y a la vez ofrecemos un webinar gratuito que hacemos constantemente sobre precisamente el tema, sobre el uso diligente de LegalTech, al cual igualmente los invitamos a conocer en www.legadly.ca en la sección de servicios. Les agradezco por su atención y les envío un fraternal saludo.